Bueno, hola, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que veníamos manteniendo desde hace años aquí, desde la CEC, desde la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que ya sabéis que es una entidad que protege los derechos morales y patrimoniales de los escritores afincados y residentes residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y ya sabéis que en estas charlas venimos entrevistando a un montón de autores, muchas veces autores vinculados a nuestra asociación, pero otras veces salimos de nuestro ámbito pues porque un libro nos interesa un autor o lo que sea. Y hoy es el caso que nos ocupa porque hemos invitado a estar aquí con nosotros a María José Solano, que es autora de La RAE para lectores curiosos, este libro publicado en Almuzara, que básicamente es un libro en el que se nos explica la historia y el funcionamiento de la Real Academia, con la excusa de la autora de explicarle a su propio hijo pues qué hacen ahí dentro, en esa institución que tiene más de 300 años, pues con la intención de explicarles qué hizo ella misma cuando estaba allí, porque ella estuvo trabajando dentro de la RAE y por tanto es como tener una infiltrada que nos va a explicar bien qué diablo se hace ahí dentro, qué hacen todos esos jueves que se reúnen los académicos, que todos nos imaginamos a un montón de señores viejunos reunidos en una sala llena de telarañas y discutiendo sobre palabras. Vamos a ver si es así, vamos a ver en realidad cómo funciona todo y María José nos lo va a explicar todo. Así que, primero de todo, buenos días, buenas tardes, María José, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por invitarme a esta charla, Colomer. Gracias. Un placer. Bueno, María José Solano está, como he dicho antes, estuvo vinculada a la RAE durante 10 años, pero además es cofundadora de la revista Zenda y coeditora de la colección de libros de Zenda Edasa, colección de clásicos de la literatura universal. Además es columnista de ABC y como autora tiene varios libros de viajes, como La mujer que besó a Virgilio y otros viajes literarios, Una aventura griega, Jerez, y luego tiene un libro de relatos eróticos titulado Geografía del Deseo, que escribió durante la pandemia, mientras estábamos todos encerrados. Estaban Jesús García Calero, que es el otro coautor, y ella escribiendo relatos eróticos. Todos ahí sufriendo y vosotras dos ahí con el cachondeito de los relatos eróticos. Hombre, es una manera de verlo. Sí, sí, bueno, es una broma. Bueno, entonces no sé, tenemos este libro del que ya les digo que venimos a hablar y vamos a explicar un poco qué es lo que hace el libro, o sea, explicar un poco la RAE, cómo funciona. Yo, por empezar por algún sitio, quería preguntarte, a ver, por el origen de la RAE, tú hablas en el libro del antecedente de una serie de tertulias con nombres rarísimos que había por toda la península ibérica y de ahí, digamos, se va gestando o va derivando la creación de la RAE. ¿Puedes explicar un poquito? Claro, este libro, como bien dices, nace por una cuestión sentimental, como todos mis libros en realidad. Creo que el que mejor lo ha definido, como siempre, de hecho me hizo el prólogo para el libro, el penúltimo libro que saqué, que es un libro de relatos, Viajeros, La mujer que besó a Virgilio. Sí. José Luis García hizo el prólogo y él es muy lector y de nuevo leyó este libro y me hizo, creo, digamos, me dio el titular para poder explicarlo, que me dijo: María José, este libro de la RAE es como si Sherlock Holmes se mete dentro de una institución y averigua, averigua misterios que nadie había podido entender o nadie había contado antes, ¿no? Y esa era realmente la intención. Mi intención es lúdica, porque de la Real Academia, esa institución, hay libros muy serios como el de Zamora Vicente y otros libros que no tenían intención divulgativa. Mi libro es el primer libro con intención pedagógica o al menos de diversión. No, yo cuando me senté a escribirlo quería explicarle a mi hijo adolescente qué es lo que su madre hacía ahí, qué es lo que hizo durante 10 años en ese lugar, como dices tú, lleno de señores mayores, o al menos esa es la imagen que da la Real Academia, o que daba, llena de señores mayores que se reúnen los jueves para decidir cómo tenemos que hablar los demás. Lejos, no hay cosa más lejana a la realidad. La Real Academia es una institución que hace un trabajo ímprobo de divulgación del español, de conservación y de encaje de bolillos con la relación con nuestros hermanos de lengua, que son los americanos, y que
como todo funciona bien, nadie es consciente de lo importante que es esa labor que hacen ellos. En el libro señalo o paso por encima de las otras lenguas que sí que tienen correspondencia con América, como son la lengua brasileña, el portugués y la lengua, o sea, las otras colonias, Sí. y, y ni el inglés americano tiene nada que ver con el inglés de Gran Bretaña, ni el portugués que se habla en Portugal tiene nada que ver con el portugués brasileño. Solamente el español mantiene su identidad y su unidad a este lado y al otro lado de las orillas del Atlántico. Y eso es una labor que hace la Real Academia y las 22 academias hermanas en España desde hace unos cuantos siglos. Y yo quería desde mi humilde casilla del tablero de ajedrez, de la gente que hemos estado ahí, contar lo que era eso. Desde la admiración, desde el misterio, desde la diversión y desde la pedagogía. Yo he contado en ese libro lo que es la Real Academia. La historia de la academia la sabe cualquiera que tenga un clic y un ordenador. O sea, te metes y entiendes la historia. Yo no he descubierto nada en ese libro, pero sí que creo que al aderezarlo con anécdotas, misterios y voces que le pongo con un tono novelístico a algunos personajes que han pasado por ahí, creo que convierto ese mundo solemne en una puerta abierta a quien quiera saber más y quiera documentarse más. De hecho, hay una bibliografía al final del libro que ayuda al lector curioso a seguir investigando sobre la academia. Pero bueno, el inicio, como me pregunto, dicho lo cual, Sí. la academia nace en un contexto histórico donde el caldo de cultivo es perfecto para eso. La academia surge las primeras academias, esa inquietud por codificar el lenguaje surge en Italia, en Francia, pero nosotros somos pioneros, en España somos pioneros. Es verdad que la Academia de la Crusca, que es una academia italiana, la academia italiana sí que es la primera, porque ellos tienen ahí otro tipo de complejidades lingüísticas, que sabes que Italia tenía el toscano, que era el italiano que se hablaba en el norte, luego tenían problemas con el italiano que se hablaba en Roma, en fin, ellos, digamos, construyen una academia más política que lingüística. Nosotros hacemos una academia de amor a la lengua, con la voluntad de universalizar un lenguaje, que es el español, una lengua que es la española, a este lado y al otro lado de nuestras fronteras atlánticas. Bien. Luego, cuéntanos un poco por dentro, porque bueno, o sea, tú nos explicas aquí que fue el duque de Cheste el que consiguió que el gobierno, digamos, le diera la sede que usa actualmente, digamos, ¿no? La sede del Triángulo del Saber y que, bueno, mucha gente conocerá, habrá gente que no lo conozca, pero cuéntanos un poco por dentro cómo es este lugar, ¿no? ¿Cómo debemos imaginarnos la RAE por dentro? ¿Es realmente como un palacio? ¿Cómo nos lo imaginamos? Bueno, la casa que actualmente conocemos, que está en la calle Felipe IV en Madrid, Sí. es la última sede que tiene la academia. La academia era un lugar constituido por individuos. A ellos les daba igual donde estuvieran. Empezaron en un palacio, siguieron en el palacio de uno de los aristócratas, siguieron, por no aburrir al espectador, siguieron en el Palacio Real, luego en las caballerizas, luego en la casa de un director. Fueron cambiando de sedes. De hecho, creo que el capítulo, creo recordar, se llama De casa en casa o Los académicos no tienen casa o algo así, ¿no? Porque iban pobrecitos como pajaritos sin nido cargando con sus libros y con su sabiduría y con su vejez y sus achaques de un lado a otro por Madrid, hasta que finalmente ellos entienden que tienen una labor muy importante, que ya se han institucionalizado, que no, el edificio en el que están no soporta físicamente la presencia de una biblioteca que está cediendo el piso superior y que necesitan un lugar, sobre todo un edificio construido en torno a una biblioteca. Entonces, la corona, que siempre los protegió desde el principio, les cede un lugar estratégico en Madrid, que es esa zona que todo el mundo conoce porque el Museo del Prado es universalmente conocido, está detrás del Museo del Prado, y es
la idea o el concepto real era crear un universo de la sabiduría, unas colinas de la sabiduría. Estaba el Museo del Prado, estaba el Botánico, estaba el Astrológico y faltaba un lugar de sabiduría y de estudio de la lengua. Y entonces le ceden ese terreno y ahí se construye la casa que actualmente conocemos, que es una casa clásica por fuera, porque sigue los planteamientos de un templo greco-romano, pero muy moderna por dentro. Es una de las primeras casas que tiene calefacción, ascensor y agua caliente. Ojo. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué hacen los académicos? O sea, cuando llegan ahí, la reunión de los jueves, ¿en qué consiste la reunión de los jueves? La academia no funciona un solo día, eso sería imposible. No Claro, habrían podido hacer ni diccionario, ni ortografía, ni gramática, ni ninguna digamos, de la promoción literaria de nuestros clásicos trabajando un día a la semana. Eso es imposible. La academia es un motor que mueve, alimenta mucha gente que trabaja ahí, que son los filólogos que están por detrás y que a los que no se conoce, pero que yo tuve la suerte de conocer, son toda gente solvente y magnífica que están ocupando el edificio de Felipe IV y desde los años finales de los 90 ocupan también una sede cedida por la Corona, que está en la calle Serrano. Ellos son los lingüistas computacionales y filólogos que hacen una labor ingente de ordenación, organización y trabajo diario. Los jueves de la academia, los académicos se reúnen desde el inicio de la academia por la tarde, en este caso en el salón de plenos, a las 6:00 de la tarde, y todo lo que hacen ahí es tomar la última decisión de todo, digamos ellos, por hacer una analogía mineral, ellos dan por buena la pepita de oro, pero la pepita ya ha aparecido ahí, porque el trabajo de decantación, Vale. de separar la piedra del metal brillante, ya lo han hecho los filólogos en las llamadas comisiones. Esas comisiones se celebran en los distintos despachos que constituyen la Real Academia, despachos de trabajo, formado por grupos de filólogos dirigidos por académicos, por un académico. Entonces, esas comisiones que están especializadas en uno o varios temas y eligen una palabra, la discuten, la analizan, la sopesan, la determinan, la votan y con todo ese trabajo ya decantado, se pasa a las llamadas, ahora ya no es así porque la digitalización ha venido también a la academia y ya es otra cosa, pero bueno, clásicamente se llamaba el paso a las papeletas. Esas papeletas donde se reflejaba el desarrollo de lo que se trabajaba en las comisiones, llegaban los jueves a la mesa del pleno. El pleno es una sala con una mesa enorme, alrededor del cual están las famosas sillas con las letras, donde se sientan los académicos. El pleno tiene unas puertas, se cierran las puertas y ahí el director da paso a cada jueves a la discusión. Se discutían esas papeletas si las definiciones estaban bien, si había que añadir algo, si había que modificar las palabras que mueren, las que nacen nuevas, etcétera, etcétera. Y con todo eso se obtenía un material valiosísimo que pasaba a formar parte de lo que luego sería el diccionario de la gramática y la ortografía. Eso es muy resumido, muy Sí, claro. resumido, porque esto es mucho más complejo. Ese es el trabajo ímprobo de los académicos, los filólogos y la casa esta casa de las palabras, lo que nos llega a nosotros. Pero tengo que decir, y esto es importantísimo, porque hay siempre un error de concepto cuando uno se sienta a hablar de la academia, y es la academia no decide lo que nosotros hablamos, la academia toma nota, la academia es un notario, un notario. La academia pone el oído a ver qué pasa en la calle. ¿Cómo lo pone? Pues a través de lo que se recoge en periódicos, en internet, en prensa audiovisual y escrita, es decir, en literatura. Y con todo eso se organiza un listado léxico, y de ese listado léxico, ese listado pasa por una serie de filtros y de pruebas y al final las palabras que han pasado por ese filtro son las que resisten y las palabras que ya no pasan por ese filtro son las que mueren y desaparecen. Es así de sencillo. Pero ellos también dejan constancia también de las palabras que mueren, o sea, ellos certifican la muerte de las palabras, digamos. Hombre, claro, claro. Y de hecho hay historias preciosas, porque la academia, como una institución vieja formada por sabios, está llena de anécdotas maravillosas.
Pero bueno, te cuento una que no es tan vieja, al contrario, es bastante nueva, es una anécdota muy bonita. Todo lo que ocurre en el pleno queda digamos, constatado en acta. Que Sí. conste en acta que, entonces, todas esas actas se guardan, se registran y están ahí en los archivos para quien quiera pues consultarlas, ¿no? Y cuando todavía vivía Javier Marías, ocurrió una anécdota muy bonita, y es que no recuerdo qué palabra era, pero había una palabra que iba a morir por el poco uso. Decían, bueno, pues esta palabra hay que retirarla del diccionario porque ya no se usa. Entonces Javier Marías, Arturo Pérez Reverte y 2 o 3 académicos más decidieron que las iban a usar en los siguientes meses, en sus artículos, en sus publicaciones y en sus libros, Sí, para que esas sí. palabras no desaparecieran. Eso, por ejemplo, pues es una realidad. Si Eso las autoridades... es tener información privilegiada, claro. Claro, 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 claro. O sea, es ir al rescate. Hombre, es que Claro. si tú tienes una información privilegiada de un perro Sí, que se está sí, sí, muriendo en la sí. calle, pues vas y lo rescatas. Pues todo lo Sí, mismo. sí. No querían que desaparecieran esas palabras. Entonces, no recuerdo qué palabra era, Ah, claro, pero ocurrió así, ocurrió así. Entonces, hay palabras que mueren y palabras que viven, como porque el lenguaje es orgánico. Claro, 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 nace, se desarrolla y muere. claro. Oye, luego hay dos lugares dentro de la academia, para hablar así un poquito de anécdotas y tal, que son la cámara acorazada del sótano y el fichero general. La cámara acorazada del sótano, o sea, ¿nos imaginamos como una especie de librería de viejo llena de manuscritos súper valiosos o qué nos debemos Sí, imaginar? sí. Sí, sí, pero mide 2 metros, 2 metros. O sea, Solo dos. solo 2 metros. Es un espacio muy pequeño. De hecho, el lector curioso Sí, que quiera ver una foto solamente del espacio, puede asomarse a ABC, porque cuando yo entré a trabajar en el periódico, el primer reportaje que hice fue el de la cámara acorazada. Entonces me dejaron pasar, es de las pocas personas que han entrado a hacer creo que es el primer reportaje que se ha hecho vale. sobre esa cámara, la cámara de los libros valiosos. Y yo nunca había entrado en mis 10 años de trabajador en la academia, nunca había entrado ahí. Sabía cómo era, había hablado con el bibliotecario, los bibliotecarios, por supuesto, con algunos académicos, con el académico bibliotecario Sánchez Ron, bueno, que es con el que me une una amistad de admiración, pero nunca había tenido la ocasión de entrar. Y ese día nos la abrieron y me sorprendió lo pequeña que es. Es como es como una cámara de un banco, vamos, donde están los millones. Es muy pequeño, son 2 metros. 2 metros está llena, sí, 2 metros forrados, 2 metros cuadrados, forrados de estanterías del suelo al techo, puede medir unos 2,5 metros de alto o 3, y está llena de libros hasta arriba, los libros valiosos, claro. Y la puerta es la puerta de un submarino. De hecho, hay una foto en ABC, en ese reportaje hay una foto de la puerta con un código secreto, sí, sí, que abres dando vueltas como en las películas, vamos, ¿Y igual. el incunable, lo que sea más importante que hay ahí dentro, se sabe cuál es? O... Claro, es que sí, hay una cosa es lo importante y otra cosa es lo valioso. Ya, claro, claro. Entonces, claro, ¿qué es más importante, un Rembrandt o un Van Gogh? Bueno, lo más valioso de momento en el mercado es un Van Gogh, pero Pero mm, cualquiera de los dos criterios, o sea, por valioso o por importante, ¿qué hay por ahí dentro que podamos mira, ver? están las ediciones Princeps del Quijote, están varias, a ver, autógrafos tenemos, están los de Quevedo, del siglo de oro hay mucho, del siglo XIX hay mucho, pues está de Zorrilla, están casi todos los originales. Mm, Ya. y está el libro del buen amor, o sea, eh, Pero no quiero desvelar historias porque están todas ellas, creo que están muy bien contadas. Dedico casi 3 capítulos a contar esos diamantes en los estantes, ¿no? Y yo creo que pero el lector se va a pasar muy bien. ¿son adquisiciones propias de la RAE o si lo compra el Ministerio de Cultura se lo da a la RAE? No, la RAE es una institución independiente, no tiene nada que ver con el ministerio. Vale, De hecho, en los distintos ministerios que han ido pasando a lo largo de los siglos por la historia de nuestro país, han intentado en un momento determinado fiscalizar a la academia, pero la academia no se ya. ha dejado fiscalizar jamás, jamás.
Esos manuscritos han llegado bien por los propios académicos, bien por cesión testamentaria, bien por la compra de gente que finalmente ha terminado cediéndolos a la academia, porque pensaban que era el lugar adecuado y lo es. O Pero la sea, no, academia económicamente no vive del Estado, o sea, de la no, academia, ¿no? no, no, ¿Y no. de dónde De saca? ayudas, es una institución muy rara, es independiente, vive de cesiones, de ayudas, de una parte de la que es fundación, de socios que ceden, digamos que ponen una parte económica, pero Y de Dictario, claro. las personas que trabajan ahí no son funcionarios. Solamente hay un funcionario, que es el conservador, en este caso conservadora, de la biblioteca. Vale, Nada más. De vale. hecho, la academia tiene 2 cesiones administrativas, que yo sepa, hasta ahora. Una, la Casa Museo Lope de Vega, que sigue siendo en propiedad de la Real Academia, pero que está gestionada en cesión, por gestión al ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid o al ayuntamiento. Y 2, parte de su patrimonio de archivo, que lo ha cedido a la Biblioteca Nacional por no poder conservarlo por cuestiones de espacio en la sede de la academia. La academia es totalmente independiente. De hecho, incluso durante el franquismo, y ahí hay una anécdota bonita, durante el franquismo, algunos de los académicos tuvieron que huir para evitar la represión, ¿no? Mm. A huir al exilio. Y en aquel momento, José María Pemán, que era el director, dijo, estas sillas, los sillones de los académicos huidos por cuestiones políticas fuera de nuestro país, no serán ocupadas por ningún otro académico. Esperaremos a que vuelvan. De los 3 exiliados solo volvió uno y ocupó su lugar. Es decir, Y que el franquismo la academia siempre no trató de frenarlo esto, el franquismo. Me imagino que a Franco esto no le gustaría nada, digamos, ¿no? bueno, pues esa es la realidad, esa es la historia. Esa es la independencia Así, de la RAE, claro. así fue. La Real Academia se ha mantenido como una isla independiente, ha pagado sus precios, por supuesto, pero ha estado a punto de desaparecer muchísimas veces por falta de recursos económicos y sigue siendo una institución libre a pesar de lo mucho que cuesta ser libre en los días que corren. Pero ahí No, seguimos, ahí sigue. no voy a destripar el libro con un montón de anécdotas que tiene y no voy a preguntarte por todas porque, claro, hay que dejar que el lector las descubra. Solo te voy a preguntar por un par de cositas que sí que son como muy sabrosas. No necesito que me des todo el detalle, pero necesito preguntarte por ese fragmento del cráneo del Cid que me ha dejado totalmente boquiabierto porque además, o sea, esto es una... Dicen que es el cráneo del Cid, pero puede ser el de Manolo, el de Pepe el Leñador, digamos, ¿no? Mm, Porque pero es el decir. Sí, 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 sí. Eh, bueno, ahí entra la leyenda también. vale, Eh, vale. lo que está claro es que fue el mejor regalo de cumpleaños que Menéndez Pidal recibió jamás. Recibió jamás. Y con él en las manos, a los pocos meses murió feliz. Bueno, pues la historia, además es un hueso viajero, yo creo que se llama así el capítulo, quiero recordar. Pero bueno, sea como sea, la historia es sorprendente y es verdad que se conserva ese fragmento del cráneo que por Sí, azares acabó en manos de Camilo José Cela, el cual sabía la ilusión que le hacía, por supuesto, a un hombre que había dedicado su vida entera al estudio del Cid y que era Méndez Pidal. Y cuando cumplió 99 años, Cela contactó con la persona que poseía este fragmento del cráneo, una sí, persona vinculada a Francia, a la aristocracia francesa, que había heredado esta reliquia, ¿no? sí, Podemos claro, decir, una reliquia laica, sí, de generación en generación, desde la guerra, digamos, la gran claro, independencia y claro, toda claro. la movida que eso conllevó de asaltos y de, bueno, Y de saqueos, claro. de saqueos
franceses, bueno, pues eso recaló en Francia, cayó en las manos adecuadas, esas manos tuvieron la generosidad en un momento de cederlas a la academia y a través de Cela se le hizo aquel regalo especial. El cráneo está, además, es un fragmento bastante grande, está con una inscripción interior, con las medidas, una inscripción del médico forense que lo analizó, con los otros restos que se conservan en Burgos y al fin, en la academia intentó restituir este resto con devolverlo a Burgos y a la tumba, pero bueno, las cosas en España suelen ser así y al final pues se quedó ahí está en una vitrina. Tenemos un trocito del Cid Campeador en la vitrina de la Real Academia. Sí, 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 tremendo, tremendo. Me ha parecido maravilloso. Luego también me ha gustado mucho esto de que no tenemos una ilustración de Goya en el Quijote porque a los de la academia no les gustó. Dijeron, este jovenzuelo no sabe lo que hace, ¿no? Porque era un joven Goya, claro. Era muy jovencito. Goya en ese momento no tenía, como sabes, mira, acabo de escribir un artículo para Ethic, revista en la que colaboro ahora, sobre las pinturas negras de Goya y me he estado leyendo su biografía, la tengo muy, muy reciente. Y Goya, justo en ese momento en el que intenta participar, él está tocando todos los palos madrileños. Se presenta para ver si es elegido a la Academia de San Fernando y suspende el examen, intenta entrar, ganarse el favor de algunos aristócratas y suspende, y por último, o en medio, se presenta a ver si es posible que su mirada de ese personaje literario, que él admiraba mucho, porque luego uno cuando lee la biografía de Goya entiende perfectamente cómo encajaba ese personaje en su forma de mirar a España y de entender a los españoles. Y nada, no hubo manera. Optaron por Carnicero, que era, bueno, que presentaba un personaje mucho más menos polémico. El de Goya era pues muy goyesco. O sea, era un personaje. Se acercaba más, fíjate, a esa mirada francesa del Quijote estilizado, con Doré, una ¿no? pintura muy loco. Sí, 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 Claro. sí. Doré, era más Doré. Y Claro. eso los académicos de aquel momento No lo vieron. no les encajó. Pero tenemos esa ilustración, o sea, está controlada. La Ah, tenemos y te la puedo enviar si quieres ponerla cuando salga esta entrevista. Yo vale, te la paso, está claro. Sí, 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 te va a encantar. vale, vale. Es maravillosa, es muy doré. Vale. Oye, 22 países usando, bueno, unidos por el idioma, no solo sus ciudadanos, sino también las academias y unidos por la Asociación de Academias de Lengua Española, ASALE, que esto está establecido en México y es, bueno, es como un nexo de unión de todas, digamos, con la Claro, intención de fijar, digamos, un castellano como para todos, ¿no? Para que no pase lo que tú decías al principio. claro, claro, claro. O sea, el milagro iba a decir, pero no es un milagro, es un trabajo. El Claro, trabajo de claro. la academia, sobre todo de Víctor García La Concha, que ahí debemos decir que hizo una labor ímproba de relaciones dificilísimas, de conexiones complejas entre los países americanos y España, es la de mantener unida la gramática, la ortografía y el diccionario. Es decir, Mm, que un niño de Chiapas utilice el mismo diccionario que una adolescente de un instituto de Burgos. Eso se lo debemos a la academia. Y desde los 80, finales de los 80, principios de los 90, esta unificación es posible gracias a eso, a ese intercambio y a ese trabajo. Por eso se celebran encuentros en América y en España, vienen académicos correspondientes aquí, viajan los académicos allá y con toda la polémica que quieras, pero ahí están los diccionarios maravillosos. Para mí uno de los más bonitos es que escogerlo, abrirlo y disfrutar con él por todo lo que te ofrece, el colorido, el sabor, la complejidad del diccionario panamericano de dudas, que bueno, somos nosotros, somos nosotros. Yo debo decir de todas formas
que yo estoy a muerte con Covarrubias. O sea, a mí me da igual el pan, el pan hispanoamericano. Yo creía que era pan hispanoamericano, pero dice panamericano. Y me da igual todos los demás. O sea, el Covarrubias Yo es todo tengo un Covarrubias original aquí. lo que dices. ¿Está a la vista? A ver, espérate. El tesoro. Sí, a ver. Vamos. Es la primera edición del Covarrubias. Madre mía, pues eso es un lujazo. Joder. Sí, sí, Y sí, lo sí. tengo a mano, ¿eh? Yo no trabajo sin el Covarrubias, que me parece que la etimología Covarrubias es extraordinario. O sea, fundamental. es que estás escribiendo y de golpe se te desvía todo el argumento y todo por una definición de aquí. O sea, te puede cambiar totalmente el pasaje que estás escribiendo porque Es se que es, te... es la mejor novela que se ha escrito en Sí, sí, España. sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, Y sí, sí, oye, sí, sí. ya vamos cerrando para no robarte más tiempo ya, pero es inevitable pasar por esta guerra que hemos vivido entre el Cervantes y la RAE, digamos, con encabezados por Luis García Montero por parte del Cervantes y en el otro lado Santiago Muñoz Machado por la RAE. Esto ha sido, aunque no en lo concreto, pero en lo general podemos decir que es como una lucha por el control del idioma que ha habido o que se ha manifestado a través de esto. A ver, yo lo incluyo como epílogo porque me lo pidió el editor. Pero mira, es que yo creo que todo arranca de que no ha quedado muy claro para qué sirve cada institución. El Instituto Cervantes tiene sedes en los lugares de habla no hispana para Claro, el desarrollo del español. claro. La Real Academia y sus academias hermanas tienen sede en los lugares de habla hispana para tomar nota, para notificar cómo se desarrolla nuestro español y ver cómo evoluciona e incluirlo en el diccionario. Es así de sencillo. O sea, enseñamos el español en lugares donde no se aprende, donde no se habla español y Y fijamos el español de los que sí, claro, limpiamos, fijamos y vamos exprimiendo al español en el lugar donde se habla español. Es que es claro. tan sencillo. Pero bueno, ahí entran temas políticos y digamos, y casi te digo personales, como en todas las instituciones. O sea, hay rencillas, o filias, fobias, ya a nivel personal, porque las instituciones son sagradas, tanto el Instituto Cervantes como la Real Academia son tan grandes que están por encima de cualquier miseria humana. Los hombres son miserables. Entonces, somos inevitablemente expresan sus miserias. Las instituciones están por encima de ellos. Y cuando ellos no estén, otros hombres vendrán. Lo que pasa es que hay algunos hombres que se creen eternos, pero no es así. Lo que pasa es que Mira, por cualquier persona, yo que no soy nadie, en la Real Academia durante 10 años, por mí han pasado 4 directores. claro, claro, claro. Pero claro, Cuatro directores. en duelo entre estos directores, ¿te imaginas una cosa de dos señores de espaldas con dos pistolones caminando 10 pasos cada uno hacia cada... Porque claro, como es la Ojalá, RAE y es... ojalá hicieran eso, porque si hicieran eso, yo estaría ahí, de verdad, me ofrecería como madrina para ese duelo. Desde Oye, aquí hago un llamamiento oficial. ya por último, y en homenaje a María Isidra Guzmán, o sea, ¿lengua española o lengua castellana? ¿Qué hacemos con esta batalla y que no acaba nunca, digamos? Ah, pues ahí está, ahí ¿Tú está. tienes una buena inclinación? Lengua española, Tú dices lengua lengua española. española. Vale. María Isidra lo dijo siglos antes, casi 100 años antes de que se estableciera. Lengua española, claro. Y dejémonos de Ya está, lengua castellana. nace y ya de la cuna del español podemos hablar otro día. Muy bien, Riojana, como nuestro vino. exactamente. Bueno, hemos estado hablando con María José Solano, autora de La RAE para lectores curiosos, publicado en Almuzara. De este retrato se habla mucho en el libro, por cierto, de si es o no es auténtico o no auténtico, copia o no copia. Si queréis saber si la cara de Cervantes, que estamos acostumbrados a ver, es la auténtica cara de Cervantes o no, aquí tenéis respuestas. Dicho esto, María José, muchísimas gracias por haber estado aquí con la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y esperamos tu siguiente libro. Gracias a ti, Colomer. Muchas gracias. Un Nos placer. vemos. Hasta luego. Chao.